Les invito que abra su Biblia en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías nos habla de la actitud del corazón y el resultado y sus consecuencias cuando se toman decisiones malas, y Dios nos muestra su amor en medio de la dureza del corazón de su pueblo. Malaquías es una pronunciación, un mensaje que se dio 500 años antes de la era mesiánica, o de lo que se llama, o con nosotros hemos oído, de antes de la designación antes de Cristo, antes del Mesías, 500 años antes de la era mesiánica. Equivocadamente en el cristianismo hay un error grande, muy grande, y es hablar de los 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y el Evangelio. Sí, hay muchos teólogos, pues usted sabe que la teología tiene muchas, es un abanico de equivocaciones, porque la teología tiene que basarse en la letra hebrea, cosa que no es así, sino que se basan en la escritura griega, ¿sí? Esos 400 años que dicen que Dios no hablaba o no habló, hizo silencio durante 400 años, o sea, este es el libro de Malaquías y este es el Evangelio, pues dicen que Dios no dijo nada, solo hay unas hojas que separan esos 400 años. Pero si usted mira la Biblia, Dios habla hoy. Precisamente en esa Biblia están esos 400 años que aparentemente Dios está en silencio. Y Dios en esos 400 años, a través de esos libros que aparecen en la Biblia, Dios habla hoy. Estoy haciendo hago un paréntesis aquí antes de comenzar el tema. Pues Dios sí que habló al pueblo. De por sí hay unos libros impresionantemente sabios que usted debería de leer, que es el libro de Eclesiástico y el libro de Sabiduría. Son unos consejos increíbles para la vida del ser humano, para los jóvenes, ¿sí? Tiene una elevación del espiritual muy alta para la vida del hombre, para la vida de todo creyente que verdaderamente quiere estudiar las Escrituras. Y hay otros libros que están allí que nos hablan de la misericordia y del cuidado de Dios, que es el libro de Daniel, es una parte del libro de Daniel, el libro de Judith. Los Macabeos nos hablan precisamente de esa parte de los 400 años donde se dice equivocadamente por la teología que Dios no habló, que hizo silencio, pero allí Dios estaba mostrando su misericordia en una opresión que hubo del pueblo romano al pueblo de Israel. Dios estuvo allí ayudándolos y guardándolos. Y hubo rebeliones porque había mucha opresión, y Dios allí mostraba su bondad y sus misericordias para con su pueblo. Precisamente Malaquías habla en esos tiempos donde se dice que hay 400 años de silencio, ¿no? Malaquías habla acerca del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la providencia de Dios. Es ese tiempo que transcurrió allí, Dios buscando restaurar a la nación de Israel, ¿sí? Malaquías significa mensajero, o malach significa mensajero, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel, ahora, después de haber salido durante mucho tiempo en ese yugo de los babilonios, ahora llegan a la nación de Israel, construyen el templo, se habla de la venida del Mesías y de su mensajero, y ellos están a la expectativa, ellos están allí esperando esa bendición en todos los aspectos, porque han retornado a su tierra, ¿sí? Ellos, dice este libro, que
a causa del tiempo transcurrido, sin ver cumplidas las promesas de la restauración de Judá, el pueblo, la nación había caído no solo en desilusión, sino que cayó en apatía y también cayó en el relajamiento de sus costumbres y el menosprecio al culto divino. Esperaban ver esplendor, esperaban ver sus vidas llenas de toda bendición de Dios, pero el corazón de ellos se endureció, el corazón de ellos empezó a alejarse de Dios, ¿sí? Entonces, tanto la gente, o sea, el pueblo, el ciudadano judío en ese entonces, como los sacerdotes, defraudan a Dios en todos los aspectos de su vida, aún en las ofrendas que son debidas a Dios, y se comportan dando la espalda a los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1 de Malaquías dice: yo os he amado, dice Jehová, yo os he amado. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? Pregunta el pueblo: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos has amado? No era, respondiendo a Dios, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom es Esaú, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. A Esaú aborrecí. Esaú significa velludo. Esaú significa áspero, no solamente externamente, sino en su interior. Esaú significa cabra peluda, cabra rebelde. Esaú es llamado también Edom, como lo dice aquí en los primeros versículos, que significa sangre, que significa rojo. Y eso habla de cosas caídas, que le gustan las cosas caídas, que es inmoral, que es sin ética, sin escrúpulos, que es irreverente a las cosas de Dios. No le gustan las cosas de Dios, totalmente caído, mundano, profano, secular, sin fe en Dios. Pero fíjese, Esaú era gemelo con Jacob, eran gemelos, pero Dios escogió a Jacob por arriba de Esaú, porque esto era lo que había en el interior de Esaú. No le importaban las decisiones que lo llevaran o que lo condujeran a consecuencias negativas. ¿Se acuerdan cuando él fue a cazar y traer alimento para su padre y él vendió la primogenitura? No le importaba nada, no le importaban las cosas espirituales, ni tener fe ni esperanza en las cosas de Dios, sino que él era las cosas del momento, le gustaban las cosas del momento, los placeres del momento, hasta el punto de poderlos cambiar, hacer trueque por las cosas espirituales. ¿Cuántos cristianos no hay así? Que rápidamente cambian las cosas espirituales por los placeres y las cosas del mundo. No analizaba bien sus pensamientos, por lo cual lo llevaba a decisiones negativas. Esaú significa aquel que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Entonces los mensajes de este libro de Malaquías se pronuncian mucho tiempo antes de la era mesiánica. Entonces, este pueblo, al fijarse en estas cosas,
tanto la nación toda como los sacerdotes del templo le dan la espalda a los mandamientos de Dios, rechazan totalmente a Dios. Entonces dice en el verso 6, capítulo 1, verso 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, o sea, Él es Padre, y como Padre había que darle honra. Pero Dios pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si algunos lo tienen por por Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuántos creyentes piensan que las cosas de Dios son despreciables? ¿Cuántos rechazan? Pero dice la Escritura, después de que comienza a hacerle toda esta reclamación, Dios, dentro de ese mensaje, anuncia que Él vendría a juzgar y a purificar. Pero no llegaba aquel que venía a restaurar todas las cosas, pero estaban en la ciudad. Estaban en la ciudad deseada, tenían el templo para adorar a Dios, pero la falta de conocimiento de las Escrituras los llevaba a defraudar, a apartarse del Señor. El Señor les promete que sobre ellos vendría el mensajero que tenía el espíritu de Elías, aquella unción que puede pasar de un hombre a otro hombre. La unción de Elías pasa de un hombre a otro hombre. No es reencarnación, porque no es el alma, sino la unción. Y esa unción cayó precisamente sobre Juan el Bautista. La unción de Elías cayó en Juan el Bautista, hasta el punto que el mismo Señor en Mateo capítulo 11, verso 14, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué profetizaban? Que venía el Mesías. No está diciendo que el Antiguo Testamento es invalidado, como muchos predican. No, está hablando que antes de la venida del Señor viene alguien con el espíritu de Elías, en este caso Juan el Bautista. Y Él le dice, y si queréis recibirlo en vuestro corazón, Él es aquel Elías que había de venir. O sea, la palabra se había cumplido. La palabra del Señor se había establecido, se había cumplido y había llegado la era del Mesías. Y el Señor, cuando envía al mensajero, cuando Él dice va a preparar el camino del Señor, se refiere es para que este mensajero prepare un pueblo bien dispuesto a recibir al Mesías. Ese es el trabajo que hizo como hombre Juan el Bautista, porque tenía la unción de Elías. Vino a preparar ¿qué? Un pueblo. ¿De qué manera? Bien dispuesto. Entonces, el pueblo estaba desanimado, el pueblo estaba apático a lo divino. Culpaban a Dios por sus desgracias. Fíjese, era un pueblo el cual Dios les había prometido algo, pero ellos empezaron a abandonar las cosas de Dios. Empezaron a abandonar el culto a Dios, empezaron a torcer la palabra de Dios. No enseñaban la Escritura, sino que la tergiversaban. Y por causa de eso comenzó a venir sobre ellos ruina, miseria, pobreza, escasez. Culpaban a los profetas porque según ellos las profecías de los profetas no se habían cumplido, las profecías como esta de la venida del Mesías. Pero el pueblo quería respuestas de Dios. Pero dice la Escritura que traían ofrenda robada. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto.
y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo robado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Hay gente que es así. Piensan que con esa actitud van a recibir un beneficio de Dios. Hay gente que, si usted mira en las escrituras establece cómo debía ser la ofrenda. Él dice, ofrendas que están contaminadas sexualmente, como los actos de las prostitutas, no las traigan al altar. De lo robado, no traigan al altar, sino que tenía que ser como de tu trabajo honesto, correcto, de tu esfuerzo legal, ¿sí? No haciendo daño a otro, porque la prostituta, cuando se acuesta con otro, ¿qué está haciendo? Está haciendo un daño ¿a quién? Primero a ella misma, segundo al hombre, y tercero ¿a quién? A la cónyuge de ese hombre. O sea, es un enredo espiritual que hay allí, una suciedad espiritual que Dios dice no traigan de esa ofrenda. Maldito el que engaña, o sea, el que traía ofrenda robada, el que teniendo machos en su rebaño, o sea, ovejas buenas, ganado bueno, promete. ¿Cuántos cristianos no son así? Cuando no tienen nada, prometen cosas a Dios. Señor, si tú me das esto, te prometo esto. Señor, si tú me bendices. Señor, si tú me das el trabajo, te doy esta ofrenda. Y eso le hacen promesas. Pero cuando llega, ¿por qué? Porque su corazón está apartado de las cosas de Dios. Así de sencillo. Solo es un religioso. Está desanimado en su interior. Está mirando lo material y no lo que Dios puede hacer. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Ay, ¿qué vamos a hacer con esto que ya se dañó? No, pues llevémoslos para la iglesia. Ofrendemos lo que esta silla está rota y le faltan 3 patas. Ofrendemos esto. ¿Y hay gente que es así? A Dios le dan lo dañado, lo que no sirve, lo que no funciona. Este pueblo ofendía a Dios pensando que el altar de Dios, que es mi mesa, el altar es la mesa de Dios, el altar de holocaustos es la mesa de Dios, lo está diciendo la Escritura. Ellos pensaban que podía ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. El pueblo decía dentro de sí, ya estamos cansados de todo esto y me desprecian, decía el Señor, o dice el Señor. Y todavía suponen que voy a alegrarme cuando vienen a ofrecerme un animal robado o una res coja o enferma. Maldito sea el tramposo, lo dice en la versión Dios habla hoy, que me promete un animal sano de su rebaño y luego me sacrifica uno que tiene defecto. Porque yo soy el gran rey, o sea, yo soy el que soy dueño de todas las cosas. Si usted mira, cuando Dios pone a Saúl como rey por petición del pueblo o por terquedad del pueblo, Dios les muestra a ellos unos estatutos que están allí escritos en la ley de Moisés, todas las obligaciones que el pueblo tiene frente al gobierno del rey, de ese rey que se va a establecer. Dentro de esos mandatos estaba que al rey no se le podía traer nada dañado, no podía presentarle regalos que estuviesen malos, dañados, sino que todo tenía que ser bueno. Ahora Dios está diciendo, si a un rey
humano, a un rey, a un hombre que es rey, no le pueden traer vana ofrenda, no le pueden traer ofrendas dañadas, ¿cuánto más a mí tendrían que hacerlo? ¿Cuánto más a mí tendrían que darme lo bueno, lo mejor? Porque yo soy rey, porque yo soy Dios de los ejércitos y mi nombre es temible en todas las naciones. No podemos ser zánganos espirituales, sino que tenemos que ser trabajadores en las cosas del reino de Dios. Hoy los cristianos no se conocen por el poder que llevan, por el poder de Dios, sino por la vagancia espiritual. El cristiano de hoy es así. Se le reconoce es por la vagancia espiritual, por lo religioso que es. Porque hablan de Dios, pero les da pereza congregarse. Hablan de Dios, pero no comparten la palabra de Dios. Hablan de Dios, pero están llenos de odios, de amargura. Son zánganos espirituales, son vagos espirituales. Y tenemos que ser coherentes con la palabra de Dios. Tenemos que ser coherentes. En el capítulo 2, Dios le habla a los sacerdotes. Y Él dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Esto no es un mandamiento nuevo, así como cuando Jesús dijo: les doy un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros. Eso no es un mandamiento nuevo. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. ¿Por qué? Porque estaban en un camino equivocado. Porque no os habéis decidido de corazón. La pregunta es: ¿usted se ha decidido de corazón para seguir a Dios o está todavía ahí tambaleando? Está ahí todavía caminando, sí, chuecamente, ahí, arrastras, como el estudiante que le va mal en el colegio, que siempre está sacando malas notas. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Está ahí arrastras? ¿O es una vida que verdaderamente agrada a Dios? Verso 3: he aquí yo os dañaré la sementera, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Hombre, agradezcan que no sacrificaban cerdos, porque el estiércol de cerdo huele más inmundo que el de los animales que comen pasto. Si el de los animales se comen hierba es horrible, ¿cómo será el de los marranos? Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Está hablando de Aarón. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Verso 6, Malaquías 2:6. La ley de verdad estuvo en su boca. Le pregunto, ¿la ley de Dios está en su boca? ¿La ley de Dios está en tu boca? Es un mandamiento tenerla ahí en el corazón. Pero si no lees, no porque no tengas tiempo, sino porque no te da la gana servir a Dios, buscarlo con decisión, buscarlo con decisión firme. E iniquidad no fue hallada en sus labios. Esas eran las características de Aarón. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Te buscan a ti porque tienes la palabra de Dios? ¿O por qué te buscan a ti? ¿Solamente porque haces un oficio y tienes un oficio y un trabajo el cual puedes hacer muy bien?
Pues te digo una cosa, eso se acaba, eso acabará. La gente las sacan de los trabajos, las ponen, las echan, las sacan. Y eran importantes por lo que sabían del trabajo, de la empresa. Pero jamás los vuelven a buscar. No les interesa ya más. Pero bienaventurado aquel que lo buscan, porque la ley de Jehová está en su boca. Porque es un hombre o una mujer sabia. Porque hay sabiduría, destila manantiales de vida, de su boca destila miel. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Aquel que está predicando la palabra de Dios como es. Pero si este predicador dice, no, es que la ley es del Antiguo Testamento. En estos días le decía yo a mis hijos, estábamos escuchando a un pastor de la iglesia Bethesda, de aquí del barrio de la 34, diciendo que la ley era que eso ya era pasado, que ya no había que hacerle caso a la ley, que eso es judaizar. Y le decían, no, pero este señor que está diciendo. Entonces uno se pregunta, o sea que no matarás es del Antiguo Testamento, honrar a padre y madre ya no se cumplirá, no lo cumplimos porque es del Antiguo Testamento. Y luego se contradijo, porque dijo que había que traer ofrendas y diezmos, y entonces que en eso sí había que cumplir los mandamientos. Bueno, las ofrendas y los diezmos están antes de la ley. O sea, contradicciones. Se contradicen porque no se escudriña, no hay humildad para escudriñar la Escritura. Siempre vamos a la Biblia o a la Escritura diciendo, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Los sacerdotes tenían que ser obedientes a la palabra, pero desobedecían y deshonraban a Dios. No tenían poder porque la palabra de Dios no estaba en su boca. Y esas son las características del sacerdote, que es lo que habla Pablo a Timoteo. Debían ser hombres de paz, como fue Aarón. Tenían que ser levitas, sacerdotes, que enseñaran la verdad, que no hubiese maldad en sus labios, que vivieran en perfecta paz con Dios. O sea, que no robaran, que no engañaran, que no aceptaran la ofrenda dañada, sino que corrigieran, que le dijeran al pueblo, no, esa ofrenda no debe ser así, porque engañan al pueblo. Y así es el cristiano, hermano. El cristiano coge y va a diezmar y empieza. Pero el cristiano mediocre dice, ay, pero es que tengo 1,000,000 y voy a dar 100,000 pesitos. Ay, pero es que yo con esto puedo comprar el arroz. Mire, estos días fui a comprar el chocolate que siempre compro para la casa, que valía como 5,000 pesos, ahora vale 10,000. La bolsita de chocolate de uno. Y yo siempre compro 4 o 5. Ya una sola bolsita vale 10,000. El tarrito de aceite. Todo está caro. Pero como una ofrenda y uno no me preocupa por eso. Eso que se preocupen los que no lo hacen. Y una vez va a esos almacenes, supermercados, y empiezan las cristianas así como que, ay no. Y coge el pollo, ¡ah! Caro. Entonces más bien le echa mano al salchichón, le echa más bien mano a los embutidos, porque como está caro el pollo, pero no han visto que su corazón está, hay egoísmo. Entonces muchos cristianos son así, ay, pero es que 100,000 pesos. Si les duele eso, ¿cómo será si Dios les aumentara? Entonces ya no van a decir, ay no, son 100, sino que les va a doler dar más. Y así pasa.
Porque Dios te prueba en lo poco. Cuando en lo poco es fiel, en lo mucho Dios coloca al fiel. Pero si sobre lo poco es infiel, entonces no puede avanzar. Lo dice la Escritura. Pues por eso al que no diezma, al que no ofrenda, al que no entiende que hay que hacerlo con un corazón dispuesto, no solamente el dar, sino la forma de vida tiene que ser correcta, la forma de vivir. Entonces, el que no ofrenda, el que no diezma, el que no lleva una vida correcta, siempre está viendo la prosperidad del otro. Yo le hago esta pregunta a los que diezman en la congregación. ¿Usted se ha comparado con los que no lo hacen? ¿Ha llegado a usted a compararse con personas que no diezman ni ofrendan? Ustedes los que son diezmadores o ofrendan. Usted va a ver usted sabe que hay diferencia entre los que no lo hacen. O sea, usted está en un lugar económicamente mejor. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Es verdad, hermano. Eso es cierto. Yo por eso cuando miro esos YouTube que dicen, no, que yo de diezmado, hay que dejar de diezmar porque no sé qué. Ese man debe estar en pobreza, debe estar quebrado. O la señora que está diciendo eso debe estar pero jodido. Porque es que la Escritura se cumple. La Escritura no miente. Entonces el sacerdote es el que instruye para apartar a muchos de maldad. Aquí en las noches a veces salíamos, el hermano Cristian, el hermano Humberto, donde venía el hermano Felipe, que él todavía sigue viniendo, y a veces subían personas raras, pastores, esperaban que ellos se fueran y ¡drum!, caían. Pastor, un consejo, es que empezaban a hablarle a uno. ¿Qué será? ¿Quién eres? No, empezaban a presentarse. Pues yo soy cristiano, pero practicaban el robo, practicaban la homosexualidad. Venían de otro país con esas mañas. Y entonces, pastor, aquí está mi ofrenda. Y colocaban en la ofrenda 20,000, 50,000 pesitos. Si yo soy el sacerdote, yo tengo que decirle, y les decía, eso que tú haces, tú tienes que arrepentirte, porque Dios no se compra con ofrendas. Pero estos sacerdotes que está diciendo aquí la Escritura, ellos aceptaban cualquier cosa y no corregían al pueblo, no lo corregían. Por eso dice la Escritura que la ley debe de estar en su boca, porque la gente buscará la ley. Está hablando de sabiduría. La sabiduría se conoce cuando hablas en medio de cuando hablas, cuando hay un grupo y estás hablando en un grupo. Y el pueblo, su obligación es acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son Malaquías, ellos son Malaquías. ¿Quiénes? Los sacerdotes, que son mensajeros, así lo dice la Escritura, porque ellos son mensajeros de Jehová. Malaquín, ¿sí? Del Señor Dios Todopoderoso. El pecado del sacerdote era, enseñaban mal la ley de Dios. Por ende, el pueblo caminaba mal. Cuando usted no corrige a sus hijos, y usted los deja, ese pecado a ti como padre, como mamá, se te vuelve una carga. Porque no los corregiste a tiempo. Si tus hijos están trabajando, tú tienes que decirle, hijo, aquí en la casa hay que aportar. Aquí encárgate, trae carne, trae huevos, trae algo para la casa, así haya en la nevera.
aporta para los servicios, porque le estás enseñando. Pero si tú no lo haces, cuando ellos se casan, cuando ellos se van de casa, la responsabilidad se les hace un dolor de cabeza. Entonces quieren salir corriendo otra vez para donde su papi, para donde su mami, para ser mantenidos. Pero si tú ves que ellos están ganando plática, no le dé temor decirles: traiga para la casa. Honre a su papá, honre a su mamá, tráigale una chocolatina. Sarita me regala a mí un paquete de esos boliquesos, porque a mí me encantan los boliques o los chistris. Enséñeles a honrar la casa. Estos sacerdotes no lo hacían, sino que ellos caminaban mal, pervertían el pacto, y el pueblo se viciaba en un error, se corrompían, se apartaron del buen camino, y como resultado el desorden. No hay cosa peor que el desorden espiritual. El desorden espiritual. Si el desorden físico es despreciable, ¿cuánto más el desorden espiritual? ¿Qué desorden espiritual hay en tu casa? ¿Te aburre cuando, vamos a orar? ¿Qué trae? Déjeme a mí ver mi televisión. Que estoy en el computador, que estoy en la casa, hay como no sé cuántos computadores. A Dios gracias, todos nuevos, para la gloria de Dios. Pero que eso no sea nuestra adoración. No tiene por qué serlo. Sino que la adoración sea nuestro Dios, nuestro Señor. Pero el desorden espiritual trae ruina, trae pobreza. El desorden espiritual te está ahí alimentando, y si tú estás ciego y no lo percibes, sigues en el error, y crees que lo malo que estás haciendo es bueno. Por eso se cumple la escritura en ti. Se cumpliría la escritura cuando dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. O sea, la palabra de Dios se está cumpliendo en ti cuando no corriges tus errores, cuando hay desórdenes espirituales en tu vida reflejados en la ceguera espiritual de la casa. Que las cosas que Dios te ha dado no sean tu adoración, no sean tu ídolo. Tu trabajo es el ídolo muchas veces. Las cosas materiales muchas veces son el ídolo de los cristianos. La tecnología, la internet. No solamente eso, sino los gadgets, como se dicen, las cosas electrónicas, se vuelven el ídolo de muchos creyentes. Hacían, dice la escritura, y hacían de la ley acepción de personas. ¿Qué está diciendo ahí? Fíjese que este es otro pasaje mal entendido, porque pensamos que se refiere a que si este es negrito y que, este negrito no me gustó. Ahí no estás hablando de acepción de personas en ese sentido. Está diciendo es la ley. Mire lo que dice. Verso 9, capítulo 2, verso 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Tremendo eso. Viles y bajos. O sea, despreciables. Ahí vienen otra vez. Rechazados. Está hablando de los sacerdotes. Ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando de que cuando enseñan a la gente, no tratan a todos por igual. No enseñan. A todos debe de enseñárseles por igual. O sea, el mismo conocimiento que tiene el sacerdote aquí de la escritura, de la ley, la sabiduría, había que impartirla al pueblo, a todos por igual. Pero no, ellos a unos enseñaban mejor las cosas
y a otros de acuerdo a la conveniencia del sacerdote. Lo dejaba ignorante, como aquel joven que vino aquel martes porque va a traer 50,000 pesos. Yo le digo, no, sigue así con tu homosexualidad y con tu robo después de que tú traigas los 50,000 pesos. No, uno no puede hacer eso. Uno no puede hacer eso, sino uno tiene que decir, hermano, sálgase de ser así como él. Que el drogadicto, que es que me encanta la marihuana. Pues hermano, empiece a buscar corrección, corríjase. A todos Dios nos manda a corregirnos. ¿Cómo está la espiritualidad de tu casa? ¿Está bien o está ahí a medias? Verso 10 del capítulo 2. Dios les habla de las irreprensibles prácticas de repudiar a las esposas. Este acto aquí, en el capítulo 2 hasta el verso 9, le hablaba a los sacerdotes, pero en el verso 10 hasta el verso 17 le habla al pueblo y a los sacerdotes. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Cómo se comporta usted con su esposo? ¿Es sincera? ¿Es sincero? ¿O es una coqueta? ¿O es un coquete? ¿Usted sabía que sus ojos, dice la Escritura en el libro de Eclesiástico, que usted puede saber por la mirada si hay coquetería en su esposa o en su esposo? Coqueta, coqueta. Y si usted lee ese libro se va a dar cuenta que Dios desprecia eso. No hay coquetines. ¿Cómo es su mirada? ¿Cómo actúa usted cuando no está su esposo, cuando no está su esposa? ¿Coqueto? ¿Coqueta? Bueno, sigue acumulando que el día te llega. No te preocupes, sigue allí en esa necedad, que el día te llega. Lo dice la Escritura. Entonces por eso Dios dice, verso 10, ¿por qué pues nos portamos deslealmente? Está haciendo una pregunta. El uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. O sea, estos hombres y sacerdotes o el pueblo de Dios estaban despreciando a sus esposas que se habían unido a ellas desde su juventud, pero ahora entraron de otras naciones. Habían mujeres de otras naciones paganas en los cuales ellos estaban fijando sus ojos, y el fijarse hacia ellas haría que ellos se desviaran de la ley de Dios, se convertirían en futuros adoradores de deidades satánicas, potestades. ¿Cuántos cristianos no hay así? Ya celebraron el Halloween. Aquí había una hermana, se vestía con una pulcritud, pero el 31 de Halloween, cuando uno iba a predicar a la casa, no había reunión. ¿Qué pasó? No, pastor, es que hoy no es reunión, porque es que vamos a estar con la familia y vamos a estar todos unidos allí. Mentira, hermano, eso llegaban los amigos, las amigas sobre todo, y todas, incluida la señora, se disfrazaba. Donde estábamos haciendo la reunión de semana, pues, en las casas. Y allí la hermana se disfrazaba. Entonces, a la siguiente semana llegaba yo a predicarles a ellas, a las que no eran cristianas, sino que se reunían en la casa de ella, y decía, ay, pastor, mire, vea, eso fue hace 8 días, pastor, mire, aquí estamos, mire, estamos disfrazadas,
estamos aquí y allí estaba la hermana, disfrazada. Allí estaba la hermanita. ¿Les digo el nombre? Ustedes conocen a Gatúbela, ¿no? La novia de Val. Vestido así, hermano, no, ya me da hasta pena ajena. Dice, uy, no, padre, qué horror. Y flaca, como más arrugada que una camisa guardada en el armario. Oiga, qué cosas ve uno, ¿no? Uno como pastor ve unas cosas raras, hermano. Uno siempre está observando, uno como pastor está observando. Uno no dice nada, pero uno está observando. Uno observa y aprende. Uno ve muchas cosas raras. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación. Verso 11. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Ahora el santuario también, no es que ya no sea el templo donde se reúne su pueblo. Lo que pasa es que el santuario que somos nosotros tiene vida, porque hay un alma que está en nuestro cuerpo. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne en una congregación y están obrando correctamente, Dios ama ese lugar, también ama ese lugar. Profanando el santuario que amó Jehová y se casó con hija de Dios extraño. ¿Cómo es tu santuario? ¿Cómo es tu templo? ¿Verdaderamente tu templo, tu vida está consagrada a Dios? ¿O se consagra a Dios el domingo, el día que vas al culto, pero en semana Él es carne fresca para Satanás, pensamientos para el diablo? Dios se está reprochando todo esto, porque todo lo que ellos están haciendo está saliendo del corazón de ellos. Sale del corazón, de un corazón rebelde. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo ahí? O sea, está hablando de los que sirven en el templo. Están rebeldes. O sea, Dios los trae a su redil, pero acto seguido van gradualmente retornando a prácticas paganas, abominables para Dios. O sea, en este caso está hablando de la infidelidad y luego la idolatría. Entonces, así son muchos cristianos. Dios los trae a su redil, pero acto seguido se van deslizando, van gradualmente retornando a sus prácticas paganas, abominables para Dios. Y los que le aman, o los que dicen amar a Dios, ellos van volviendo a lo voy a poner suave, a sus navidades, a sus villancicos, por ahí derechito a un adulterio, se acuestan con esta, a sus disfraces, vuelven a su homosexualidad, a toda inmundicia que tienen en su mente. Porque ellos dicen que es diciembre, porque hay que festejar la Navidad. El hermano celebra Navidad, sálgase de ahí, hermano. Usted está en un error. Saque su corazón de eso. Lo estoy diciendo en serio, hermano Humberto. Las Navidades son para los paganos, para los que tienen un corazón rebelde para con Dios, para los que se dejan seducir de las cosas del mundo. Y si esto es mentira, lo que le estoy diciendo, acuérdese de esto el 1 de enero y verá el vacío que se siente del saber que esa Navidad se acabó, que ya pasó, que no hay alegría, que ya aquello que sintió apasionadamente se acabó. Cuando usted diga el 1 de enero, de lo aburrido que está el ambiente, diga: ¿qué hay para hacer? Allí sabrá que son fiestas paganas, pero tu relación con Dios es verdadera. Cuando tú te metes en una relación con Dios, eso es lo que te da alegría, te da gozo, te ayuda a soportar las dificultades, te ayuda a soportar y a enfrentar los problemas porque estás confiando en el Señor. Amén. Así no diga amén.
Son engañadores. Están en esas celebraciones, en su adulterio, en fiestas paganas, celebrando navidades, cantándole villancicos, pero van rumbo al mismo lugar de perdición. Verso 13 dice, lágrimas. Oh, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, Dios rechazaba del pueblo y del sacerdocio sus acciones, pero ¿estos quiénes eran? Eran servidores en el templo. Sus oraciones, sus rezos, sus ofrendas, a pesar de sus lágrimas, su llanto y su clamor, Dios los rechazaba porque en ellos había adulterio. Eso es lo que está diciendo ahí. Había repudio a su cónyuge. Pero si usted mira Proverbios capítulo 2, verso 17, también le habla a la mujer y le dice, ¿por qué abandonaste al compañero de tu juventud y te fuiste a acostar por allá con cualquiera? Proverbios 2, 17, apúntelo. Yo ahorita no lo voy a leer, pero apúntelo. ¿Cuántos cristianos no son iguales a estos? Lloran, están en el servicio del templo, ¿no? De la iglesia. Entonces llegan a las iglesias, ¡ay, el bedel! ¡Ay, el que canta en el grupo! Y usted los ve llorando. O hermanos en las bancas. Y claman a Dios, derraman sus lágrimas de cocodrilo. Y están allí en una intimidad que no tienen en la casa, pero en la iglesia sí. Pero ¿sabe por qué Dios no escucha las oraciones? Así como a estos que está mencionando acá, porque no tienen arrepentimiento. Aquí venía hace muchos años, yo no era pastor. Esto cada domingo el Señor no hacía sino llorar como una... Eso lloraba y lloraba. Una Magdalena, pues, a ponerlo así suave. Y salían y volvían la misma parrandada. Estoy hablando de hace como 20 años atrás, más. Y eso lloraba. El Señor me ha tocado. Pero seguían la misma inmundicia, en la misma suciedad espiritual. Entonces, ¿cuántos cristianos están sirviendo a Dios en los altares? ¿Cuántos están sirviendo a Dios en una iglesia como conserjes o bedeles o el trabajo que están haciendo? Que cuando llegan al servicio, a la iglesia, lloran, derraman sus lágrimas, claman, gimen, como prostituta en cama, pero no hay arrepentimiento en ellos. No hay arrepentimiento en ellos. Solo lo hacen porque no pueden más con su conciencia. Solo lloran, derraman sus lágrimas, porque no pueden más con su pecado, con la conciencia la conciencia les está acusando. Pero ellos no entienden que sus prácticas, sus acciones, los hace estar sucios delante de Dios. Proverbios 5:18. Vamos a ver qué dice Proverbios 5:18. Rápido, Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué está diciendo? A ver, ¿quién se atreve a decir algo? ¿Qué está diciendo, hermano? Sea bendito tu manantial, tu semen. Pero pastor, ¿usted por qué dice esas cosas, pastor? A mí hábleme de las cosas espirituales, pastor. Allí lo está diciendo. Lo que pasa es que el cristiano, vuelvo y le digo, es tan que le gusta que el pastor les hable así como esos pastores de allá, que le digo de la iglesia, cosas muy cultas. Pero yo no soy así, hermano. Qué pena. Sea bendito tu manantial, o sea, tu semen, tu semilla, y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, estos
sacerdotes que está hablando Malaquías, este pueblo derramaban su semilla en vasijas ajenas, en mujeres que no eran su esposa, y a ellas les encantaba bañarse en el manantial de ellos. ¿Así no hacen hoy en día? Para el entendido, le estoy hablando al entendido. ¿Así no hacen hoy en día los cristianos? Muchas son así, muchos son así. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Pero ¿qué prefieren ellas muchas veces? Ir a acariciar el cuerpo del otro. ¿Qué prefieren ellos? Ir a acariciar los pechos o los senos de la otra, porque las de la mujer pues ya parecen unas medias pegadas en la pared. Y en su amor recréate siempre. ¿En su amor qué? Recréate siempre. Parece una palabra muy tonta, pero esta es una palabra donde Dios está llamando a la corrección. Usted puede reír, si está bien, ríase, porque uno no puede estar amargado, pero también métale a esto cabeza, inteligencia, hay que corregirse. No se vaya a morir antes de tiempo, hermanos. No vaya a permitir que la muerte prematura le llegue a tocar, cuídese. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Mire, yo a veces veo mujeres que consiguen el Didi, ¿no? El Didimoto. Y eso, apenas ven que el man es como a cuerpo, empiezan a sobarle los senos en la espalda. Eso pasa, hermano. Empiezan ahí a hacer el 8, el 6, la firma, porque hay una bajeza espiritual. Y muchas cristianas están así. Yo conozco a una vecina mía, eso le encanta el Didi. Y cuando ve que el Didi como que no, ay no, ya lo cancelé, porque es un le llega un viejito, ¿no? En una moto, no, pero los senos le quedan por fuera de lo flaquito que es. Y no se sube. Ella no se sube. Porque en su corazón hay perversión. Pero eso sí, se viste como pentecostal. Va a la iglesia pentecostal de allí de Siloé. Eso no falla. Por eso Dios está diciendo, andarás ciego con la mujer, andarás ciego, no solamente tú, sino que si tú miras Proverbios, el 2, dice, la cual abandona al compañero de su juventud. Está hablándole a la mujer. O sea, es que Dios siempre le habla a la mujer y al hombre. Usted ponga una prédica de un pastor mexicano, del peluquín, que él siempre le habla a los hombres. Cuando un pastor le hable siempre a los hombres, hermano, cuídese, porque ese es un pastor interesado. Están buscando no quedar mal con las mujeres. Esos no son buenos pastores. Que llega borracho, que llega, que le pega, que... Pilas, hermano. Son pastores que ellos buscan que la gente no se les vaya. Y esos están en enlace, en ese canal, eso sí que hay ahí. Porque ellos buscan es complacencia. Uno tiene que predicarle así como hace Dios, así como hablaba el Señor, tanto al hombre como a la mujer, pero siempre buscando la restauración, la relación, volver a la relación con Dios. Entonces, aquí dice el Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El que muchas veces al cristiano o a la cristiana no les pase nada, no es porque no les vaya a llegar, sino que todo tiene su momento, pero el que les llega, si no se han arrepentido, les llega el recibo, les llega la factura. Por eso Dios les dice a ellos en el verso 13, volviendo a Malaquías, no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, si muchos cristianos que uno ve
que critican esto entendieran el poder y el respaldo que Dios da al que obedece a Dios, aún en la ofrenda, aún en el diezmo, con entendimiento, él podría compararse con el que diezma, o sea, el que no da con el que diezma. Y vería que su situación financiera no será mejor que el que obedece a Dios en esto. Y es verdad, hermanos. Esto sí es verdad, se los aseguro. Yo sí que he visto eso, gente que siempre está ahí luchando, porque es que dar el diezmo no es fácil. Imagínense, pero cuando uno aprende a darlo es porque ya hay algo en uno que viene de parte de Dios que le hace confiar plenamente en Él. Pero hay que dar el primer paso. Uno da el primer paso y comienza, porque eso es un ejercicio constante. Entonces usted ve que la casa de los que tanto critican eso, hermano, hay escasez, porque lo que hace la ofrenda al diezmo es romper la escasez, romper el rigor. La ofrenda y el diezmo debe de irte acompañado de entendimiento. Por eso el Señor dice que el que da con alegría son actos que rompen el rigor, el trabajar mucho y ganar poco. Mira, mi hijo Samuel ahorita en la universidad puso allá un negocio. Entonces el señor del frente él cuida carros. Entonces al principio nos despreciaba, o sea, él porque era el que se quedaba allá con los compañeros de colegio, de universidad. Solo la calle era para él, cuidando carros de profesores y de estudiantes. Recibía 2,000, 5,000 pesitos y él se hacía ahí su platica. Entonces la gente le decía, uy, está rico, está platudo. Y él ahí todo, pues un hombre sencillo, ¿para qué? Entonces mi hijo siempre llegaba y traía su diezmado. Entonces los chorizos o los choriperros que vende, empezó con 20, después subieron a 30, después a 40, después a 50, después así fue subiendo. Y los vendía en poco tiempo. Imagínense, 70 chorizos a 8,000 pesos, creo que era. Multiplique, ahí rápido. Entonces el Señor llegó a decir, wow, ¿y qué? ¿No trajeron los chorizos? Dice, no, si ya los vendimos hace rato. O sea, en transcurso de 3 horas ya los habían vendido. Sí, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esto? Esto que está diciendo Dios. Rompe el rigor. ¿Qué es el rigor? Trabajar duro para ganar poco. Eso es lo que hace el diezmo y la ofrenda, hermano. Pero el cristiano no entiende eso. Eso pierden el tiempo por la internet en conversaciones sobre eso, sin entender que es un mandamiento de Dios. Son tan brutos que dicen que en el Nuevo Testamento no está mencionado el diezmo. Así dice el pastor Alducin por ganarse para que no lo critiquen. Ahora que ya no hay que dar porque... Y él supuestamente es un teólogo, pero como no sabe hebreo, entonces él se equivoca en su enseñanza. Y eso es lo que Dios dice aquí. El sacerdote debe tener la ley en su boca para que la enseñe. Para ir terminando, verso 12. Cortará a los que no saben honrar el servicio a Dios. Al que vela, Malaquías 1:10. O sea, el que cierra las puertas, el que alumbra el altar, el que trae ofrenda. ¿Sí? Entonces, cuídese, si usted está sirviendo a Dios, en la posición donde esté, ahí, así sea en lo más bajo que usted crea que es, cuide su vida espiritual, porque esto es serio. Eso de servir a Dios es serio. Dios pedirá cuentas. Este pueblo resultó en pobreza. Debían de ser ricos y resultó en pobreza, en injusticia y en una generación corrupta. Este pueblo siempre estuvo en contradicción con Dios. Si usted lee todo el libro de Malaquías, y le aconsejo que lo lea muy calmadamente, usted encontrará que cuestionaban la acusación de Dios. Le decían a Dios, cuando Dios les decía, me han menospreciado, ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado? Ese es el 1:13.
En el 2:17 Dios dice: cansado estoy de vuestras palabrerías. O sea, no tenían arrepentimiento. Y el pueblo le respondía: ¿en qué te hemos cansado? Dios decía en otro pasaje, en el 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Pregunta él: ¿robará el hombre a Dios? Ellos respondían: ¿en qué te hemos robado? En el 3:13 dice: vuestras palabras han sido violentas contra mí, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? O sea, siempre estaban en contradicción de Dios. Nunca permitían que la palabra les corrigiera, que su corazón no sea así. A veces Dios no usa solamente la palabra. Mire, cuando usted deja de leer la Biblia, entonces Dios le manda a una persona para que lo corrija. Si usted rechaza eso, entonces su corazón sigue siendo duro. A mí no me hable de la Biblia, no me hable de Dios, porque así es el pueblo. Este pueblo había dejado de escudriñar las Escrituras. Cuando dejan de leer las Escrituras es cuando Dios manda profetas, para volver el corazón del pueblo a la palabra de Dios. Pero a la gente le encanta hoy escuchar profecías por aquí, por allá, y la palabra de Dios no la escuchan. Entonces la palabra certera, profética de Dios no la pueden obedecer, no la pueden guardar, y no hay bendición en ellos. Dios responde: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. O sea, ellos se maldecían a sí mismos. Quiere decir que eso sucedía en ellos, no porque Dios los maldijera, sino porque la palabra ya estaba dada. Había desobediencia al mandamiento. No era que Dios los maldijera, sino que pasaba, como Jesús dijo en uno de sus pasajes, que creo que es Juan 12:47, dice: el que me rechaza, pues yo no lo condeno, sino que la palabra los condenará. La palabra que yo les he dado, o la palabra refiriéndose a la Escritura, los condenará. Entonces muchos dicen: no, Jesús no vino a condenar, y son felices predicando ese engaño. No, Él no, en ese momento, pero la palabra los condenaba si ellos rechazaban a Jesús. Entonces Israel se mostraba negligente hacia sus relaciones con Dios al defraudarlo en los diezmos y ofrendas, y la misma ley trajo sobre ellos juicio retributivo. ¿Qué cosas retributivas estás pagando tú hoy por no obedecer un mandamiento? ¿Qué cosas? Enfermedad, escasez financiera. Por eso Dios pide: traigan como al cristiano inestable, de doble ánimo, que le gusta pedirle señales a Dios y pruebas, porque no tiene toda la plena confianza en Dios. Entonces uno los oye: Señor, dame una señal, Señor, dame una prueba. Pero Dios mismo dice a esa gente, que eran ellos: probadme en esto, o sea, póngame a prueba. Póngame a prueba en este acto de obediencia. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Le hago una pregunta. Si usted mira su nevera hoy, ¿rebosa de bendición hasta que sobre y abunde? Y usted abre así la nevera y dice: hay que coger el pollo porque le salieron 4 pollos del congelador. O usted llega y abre la nevera y hay un muslito ahí esperando, o que le echen más, o que alguien se lo coma, un muslito de pollo. Pero el cristiano no entiende eso, y sigue allí en su terquedad. Sigue allí en su terquedad. Cosas dañadas que tienes que no has podido arreglar. Eso hace parte de la ruina que dice la Escritura. Pero no le prestan atención a eso, sino que siguen en su terquedad. Probadme en esto, dice Jehová. Él mismo lo está diciendo. Y esto que Él dice aquí es una invitación a rectificarnos, a demostrarle a Dios que hay, la persona que no lo ha hecho, que hay una corrección en la manera de vivir y de servir a Dios.
Diezmar y ofrendar correctamente es una muestra de fidelidad y actividad activa, o sea, es una muestra a Dios de fidelidad, pero no solamente el dar, sino la forma en que vivimos, porque muchos viven santamente, pero no diezman ni ofrendan. ¿Ves? Son pobres, no les prospera nada. Entonces, Dios a través de esto que Él le está diciendo, de esta petición, probadme en esto, Él está mostrando el cuidado y la protección de nuestras finanzas. Lo que pasa es que eso es una lucha espiritual, ¿usted no sabía? O yo ya lo he enseñado aquí, que el dar es una lucha espiritual. O sea, usted va rompiendo, como si usted estuviese amarrado y usted por alguien extraño. Entonces usted lo que hace es buscar cómo soltarse hasta que te sueltas. Así es la lucha. Pero entonces el cristiano dice, ay, yo Dios, no, eso no, yo Dios mío, ay, me arrepiento de haber dado esa plata. ¡Ay, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo nunca diezmaba, ¿no? Y cuando diezmó dijo, pero ¿yo qué hice? Tan bruto, con eso hubiera comprado la carne, hubiera comprado el hilo y la aguja para remendar las medias que están rotas, los calzones que están como unas caucheras del Chavo del 8. ¿Cuánto tienen los calzones rotos? Los calzoncillos. Eso sí le da risa. Pero a muchos les sucede, como dice después el verso 14, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia, en la presencia de Jehová? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, los rebeldes y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y son prosperados. Dios no los reprende, Dios no ha hecho nada para juzgarlos. Muchos dicen así, ay, yo servía en la iglesia, ay, yo diezmaba, ay, es que el pastor... Pero fíjese, dentro de este pueblo, ya finalizando, mira, hay un pueblo, un remanente fiel, y para ellos es esta promesa, dice, verso 16, entonces los que temían a Jehová, o sea que no eran todos, habían gente del pueblo y sacerdotes, muy fieles, y los menciona desde el verso 16 al 18 en el capítulo 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, o sea, se animaron. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. ¿Sí ve que no son todos? Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sirve usted a Dios? Y luego viene la promesa del gran día. ¿Quién podrá estar de pie delante del Señor? ¿Quién podrá estar en pie delante de Él? ¿Quién? Pues los que andan rectamente. Es que la vida en Cristo no es solamente oraciones y oraciones y oraciones. Hay que hacerlo. Y hay que ser santos, pero también hay que hacer las otras cosas. Amén. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Usted no ha visto a este gobierno cómo le ha ido? Que cada vez que habla hay algo que le sale en contra, porque se contradice, porque son como estopa. Son como estopa. Abrazará en aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, o sea, los chamuscó. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, estaréis alegres porque ha retornado su Señor. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías. Así como cayó en Juan el Bautista, así será cuando el Señor retorne. Antes de su venida vendrá el Elías a preparar un pueblo bien dispuesto para él. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese es un llamado a la corrección. Es un llamado a corregir nuestra manera de vivir. Amén. Y lo podemos hacer. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias porque tú eres nuestro alimento, porque tú nos fortaleces, porque tú eres nuestra paz y nuestra ayuda. Bendito eres tú que nos das la vida eterna, Señor. Ayúdanos y fortalécenos. Sé tú, oh Dios, nuestra lámpara. Sé tú nuestra fortaleza en el poder de tu nombre santo. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere grandemente, que sean muy bendecidos, que tengan la sabiduría para corregir cada cosa que el Señor nos manda a través de esta palabra y ser verdaderamente bendecidos en el nombre de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Oramos por las ofrendas, si las hay, los diezmos. Padre, bendice al dador alegre, Señor, en el nombre de tu Hijo Santo. Amén y amén. Quedamos despedidos, hermanos. El Señor les bendiga grandemente.